Vamos a poner un ejemplo en una de las fábricas punteras de Chiclana durante finales del siglo XVIII y principios del XIX, que va a ser la fábrica de Indiana, ¿no? Es decir, unos estampados, unos textiles estampados. Con esa liberalización de la industria, del comercio, perdón, esa industria va a tener que competir con la gran beneficiada de la caída de la Casa Contratación, que será la industria textil catalana, por ejemplo. Eso va a dejar malherida a esta industria, a esta fábrica de Indiana, que recibirá ya el remate con la ocupación francesa. El antes y el durante. El antes porque esta fábrica el dueño era un francés, Louis Mayer, que es acusado por el resto de los vecinos de Chiclana de no jurar fidelidad a España, por lo que se tiene que marchar y dejarle la fábrica a Juan Bautista Hernández. Ya con la llegada de las tropas, ya la industria se anuló y con la salida de tropas, Chiclana tiene que partir absolutamente de cero en este sector. ¿Y por qué no resucita como resucitó la agricultura? Sencillamente porque ya no estaba el apoyo de la Casa Contratación y los inversores prefirieron invertir en esos primeros años en la agricultura antes que en la industria. Pero sí hay un sector que sí va a salir adelante, y va a salir adelante de tal manera que durante décadas va a ser el principal valedor de la economía de Chiclana, que va a ser el sector bodeguero. Este sector va a crear muchísimo dinero en Chiclana y muchísima actividad que, como vemos en el propio archivo, muchas veces van a estar hasta las propias actividades van a estar solapadas, que muchas veces no sabemos dónde empieza y dónde acaba cada una de esas actividades que recogemos en la documentación, por ejemplo, de rentas y exacciones. Por poner unos ejemplos de estas actividades, tenemos almacenistas, bodegueros, mayoristas de vinos comunes, fabricantes de vinos comunes, mayoristas de vinos del país, criadores de vinos, etcétera, etcétera. Todo eso sumado a otro tipo de industrias vinculadas, como pueden ser a las fábricas de aguardiente o los toneleros, ¿no? Aunque hay hasta una fábrica de tapones de corcho, ¿no? Este auge de la bodega va a crear una clase empresarial que va a dominar durante décadas no solo la economía de Chiclana, sino también la propia Chiclana, ya que se va a formar esa oligarquía, va a entrar en el gobierno local. Muchos de los corregidores y de los concejales, de los regidores que había en el cabildo, van a ser bodegueros, y ahí se van a unir los intereses tanto públicos como privados. ¿Quiénes fueron los grandes inversores? Pues se repite la misma historia. Grandes inversores de Chiclana, de Cádiz y de Jerez. Pero a diferencia del resto, ya a finales de siglo empiezan a colarse algunos apellidos que nos remiten a los montañeses y a los chiclaneros. Quizás aquí esté el germen de lo que puede hacer el empresario de Chiclana, que ya durante el siglo XX va a ir desapareciendo esos inversores de Cádiz y de Jerez principalmente, y se van a quedar los montañeses y los chiclaneros con la bodega de Chiclana. El caso de Campano es muy llamativo, porque en tan solo 11 años, ya en 1895, conseguirá, curiosamente con un tinto, con Rose Royal, la medalla de oro de la Exposición Universal de Burdeos. Y llega la filosera, que habíamos hablado antes con respecto al campo. ¿Cómo va a afectar la filosera al sector bodeguero?
mal, va a afectar mal, pero no tanto como afectó en el campo. ¿Por qué? Primero porque ya estaban prevenidos, se iba aproximando y estaban prevenidos. Tenían las bodegas llenas de vino, tenían sus soleras y además, como testimonian algunos documentos, se va a importar uvas, mostos de otros lugares. Por lo tanto, tal y como refleja las matrículas industriales del siglo XX, de primeros del siglo XX, la actividad bodeguera en Chiclana seguirá siendo importante, por lo que demuestra que no hubo una caída en picada como sí ocurrió en el campo. Además de bodegas que había en Chiclana, pues, haciendo un repaso, podríamos hablar de fábricas de esparto, alfarerías, fábricas de lienzo, fábricas de harina. Había varios molinos en Chiclana, tanto hidráulicos como de vapor, ¿no? Allí en la Florida, incluso de viento, ¿no? En el Cerro de la Horca. El Cerro de la Horca está en la zona de la Pedrera, justo antes de la cuesta de Fuente Amarga, ¿no? A nivel laboral, estos trabajadores del sector secundario van a estar mejor remunerados, va a ser un trabajo menos duro y no van a estar sujetos a sequías o plagas como ocurría con los campesinos, que muchos campesinos alternaban los trabajos de campo con salinas, ¿no? Pues bien, a pesar de todo, el ayuntamiento siempre rescató, ¿no?, a las personas. Y con esto pasamos al último sector, al sector terciario. El sector terciario nos vamos a basar principalmente en dos ramas, en el turismo y en el transporte. Bien, el primero, el turismo. Chiclana, al menos desde el siglo XVI, donde hay documentos que así lo atestiguan, fue el lugar de recreo de la burguesía gaditana. Va a ser el lugar donde pase el verano, sobre todo esos meses de calor, y además van a aprovechar esas visitas, y así se entiende todo, para hacer negocios. De ahí que sean los mayores inversores en las distintas ramas que hemos estado viendo. Tanto será ese turista que llegue de Cádiz, que hasta el propio marqués de Santa Cruz de Iguanzo va a hablar de Chiclana como la Aranjuez de Cádiz, ¿no? Con ese paralelismo con la corte de Madrid y demás. Estos veraneantes, entre comillas, ¿no?, van a dejar dinero, obviamente, directamente, van a hacer sus inversiones y también nos van a dejar las mejores casas de Chiclana, que utilizaban como segunda vivienda, aunque muchas de ellas acabarán como primera residencia, ¿no? Pero, llegando al siglo XIX, observamos un cambio no en el veraneante, sino en el propio chiclanero. El chiclanero, el empresario y el cabildo va a ver va a cambiar la mirada sobre ese veraneante porque lo va a ver, lo va a cuidar, lo va a ver como alguien que deja dinero, y por eso lo cuida a través de actividades, a través de obras públicas, a través de inversiones, ¿no? Es fundamental para entender el turismo en la Chiclana del siglo XIX la actividad balnearia, que va a ser el eje en el que todo se va a mover alrededor. A diferencia de los otros siglos, aquí ya tenemos un turista de más lejos, ya no va a venir de Cádiz, ya va a venir incluso de Madrid. Ejemplo, que crearon ciertos revuelos en la villa. Por ejemplo, los hijos del infante de Francisco de Paula y Borbón, hijo de Carlos IV. Otros ilustres fueron los de Antonio María de Orleans, el duque de Montpensier, famoso entre otras cosas, ¿no?,
por ser el principal sospechoso, ¿no?, del asesinato de Prim. O incluso Isabel II hizo un amago de venir. Bien, ¿cuáles van a ser los balnearios de Chiclana? Pues los que conocéis, el de Fuentamarga y el de Braque. El de Fuentamarga, que ya se conocía desde antaño, no va a ser hasta 1803, con este documento que veis en pantalla, cuando don Nicolás Olmedo y Morales, el párroco de la iglesia de San Sebastián, va a solicitar al ayuntamiento el aprovechamiento de esas aguas. El cabildo le va a decir que sí, va a aceptar, pero ¿qué ocurre? Que nos encontramos con que las tierras eran del conde del Pinar, que va a mandar demoler lo construido. Finalmente se reanuda la actividad a través de estos condes, aunque tengan ese paréntesis con la ocupación francesa. El punto de inflexión de este balneario va a ser la llegada del asistente de Sevilla, José Manuel Arjona, lo que hoy sería el alcalde. En 1830, a partir de ahí ya se dispara el número de bañistas en Fuentamarga. Rápidamente vamos a pasar al de Braque, balneario de Braque, que vemos en esta foto de Lauren, primer término, que va a iniciar la actividad un poquito después, en 1826, de la mano de Madame Lin, que el ayuntamiento le va a conceder 4 varas para aprovechar las casas existentes y las aguas de un pozo. Tanto debió de coger, tanto caché debió de tener este establecimiento, que el propio Madoz va a situarlo entre los mejores de Europa. Pero esta actividad balnearia, estos bañistas que vienen a curarse, van a crear indirectamente muchísimas plazas hoteleras, lo que hoy podríamos llamar plazas hoteleras. Se tienen que alojar, además del alquiler, van a alquilar casas, pero también se van a alojar en hoteles. Quizás el más famoso, por lo menos el más repetido en la documentación, sea el de los hermanos Fayola, ¿no? Pues bien, todos estos turistas decimonónicos, no solo van a disfrutar de los baños, sino que se tienen que distraer. Y para eso los grandes empresarios y el cabildo van a intentar remediar eso, ¿no? El aburrimiento, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Pues si hoy tenemos los conciertos de Santi Petri, en aquel tiempo, pues ¿qué se hacía? Pues toros enmaromados, festejos circenses, corridas de toros, muchísimas representaciones teatrales, todo eso alternado con club social, como la de bañistas o el casino de los artesanos, y los cafés. Y una cosa que se va a repetir, curiosamente, que va a repetir todos los viajeros románticos que van a pasar por Chiclana, que va a ser el paseo. Le encantaban a estos turistas darse un paseo, de ahí que el ayuntamiento, sobre todo siendo regidor José María Quecuti, va a intentar mejorar, ¿no? Como este que vemos aquí, este plano que vemos aquí de la Alameda de Solano, por la calle Mendizábal, pero también van a ser lugares frecuentes la Alameda de Lora, la Cuesta Ormaza, la actual Cuesta Ormaza, o la Alameda del Río. Bien, todo este turismo, ¿qué va a necesitar? Medios de transporte, al igual que ocurre con el tema industrial y con el primer sector, ¿no? Por lo que vamos al transporte. ¿Cuáles van a ser los medios de transporte de Chiclana durante el siglo XVIII? Pues van a ser principalmente 2. El pasaje de Santi Petri, que comentábamos antes, que va a ser una carreterita hasta lo que es la península de Santi Petri, había un par de casitas, se va a cruzar en barca hasta la punta del Boquerón y ya ahí por Camposoto, Torregorda, llegar hasta Cádiz. Esto lo utilizaban sobre todo los viajeros, ¿no?, más que las mercancías. El otro camino,
utilizado principalmente por la industria, además de los pasajeros, el propio río Iro. Como observamos en la documentación del siglo XVIII, el propio río Iro, a su paso por Chiclana, va a estar repleto de pequeños muelles donde atracan barcos. ¿Qué ocurre en el XIX? Pues que ocurre que ese río se va colmatando y ya no tiene calado para tanto barco, ¿no? Ni barcos tan grandes, ¿no? Por lo que ese mismo año de 1800, ese año de la epidemia, van a pedir a Carlos IV un impuesto sobre aguardientes y mistelas para la limpieza y canalización del río Iro. Petición que va a ser denegada. ¿Qué ocurre? Que los propios empresarios van a costear esa canalización del río. Y así en 1807 se va a colocar la primera piedra de lo que pudiera haberse llamado el Canal del Príncipe Almirante, ¿no?, en honor a Manuel de Godoy. Lo que ocurrió es que nuevamente la ocupación francesa acabará, ¿no?, con ese proyecto. Y entonces los ojos, en lugar de continuar con el río Iro, van a ir sobre el camino terrestre, el camino llamado de Gallinera, que ya tenemos desde el siglo anterior, que lo conserva el archivo de los duques Medina Sidonia, ¿no?, en San Lucas, un proyecto para realizar ese camino, o muy parecido, porque no es exacto, ¿no? Bien, ese cambio de mentalidad va a hacer que en 1830 se haga ese camino terrestre que llegaría hasta Caño Zurraque, el cual se pasaba a través de una barca y ya hasta el término municipal de Puerto Real y Puente Suazo, ¿no? Bien, este camino no era bueno y se intentó mejorar con la construcción de un puente. En vez de cruzar a través de una barca, será a través de un puente de barca, el puente del Duque de la Victoria, puente de la Victoria en honor a Espartero en este caso. Tanto revuelo, tanta satisfacción creó este puente que la villa estuvo 3 días de celebraciones, con corridas de toros, por supuesto, baile, se repartió limosna entre los pobres y los correspondientes Te Deum, que no faltaba nunca en la villa cuando había que agradecer algo o pedir algo, ¿no? Aún así, el camino era malo, sobre todo para las mercancías. Entonces, ¿hacia dónde va la mirada? Cuando se colapsa el río Iro, eso a finales del siglo XVIII y primero del XIX, ¿quién lo va a sustituir? El muelle de Bartibás. Va a ser el punto donde entre y salga la mayoría de la mercancía de Chiclana. Tanta importancia, es decir, seguimos en barco, ¿no? Tanta importancia va a tener este muelle de Bartibás, que va a unir a Cádiz a través de los caños, que a mitad de siglo Juan José de Lerena e Ibarri le van a conceder, va a tener una concesión, para la construcción y explotación de un canal que uniría prácticamente, como veis en la imagen, Chiclana con Cádiz, pasando a través de San Fernando casi en línea recta. Lo que la parte inferior sería la circunvalación de San Fernando, ¿no? Y ya casi llegando a la nota, ¿no?, azul, estaría la calle Real, ¿no?, que se quedó muy cerca de cruzar la calle Real. Se trataba de que con un barco de vapor se pudiera casi en línea recta unir lo que es el saco de la bahía, muy cerquita de Bahía Sur, hasta los caños de Chiclana.
al puerto de Bartibás. Al final se empezaron las obras, pero al final este hombre entró, que era brigadier, si no recuerdo mal, entró en litigios con la empresa de ferrocarriles y finalmente se demoraron las obras y se arruinó, por lo que no se concluyó, pero sí es verdad que hubiera dejado por lo menos una visión de San Fernando extraña, ¿no?, en esta época, ¿no? Y hablando de ferrocarriles, vamos a entrar en la última parte del transporte. El ferrocarril se va a convertir en Chiclana en una obsesión desde muy temprano. Vamos a partir que en el año 48, 1848, va a ser la primera línea peninsular de ferrocarril en España, la Barcelona-Mataró. Cuba se había hecho un poquito antes, en el 37. Bien, estamos hablando del 48. En el 52 va a empezar las obras de la línea Sevilla-Jerez, Jerez-Cádiz, que terminarían en el año 61. Pues bueno, en el 54, 2 años después de empezar las obras, tenemos, siendo alcalde Ramón O'Farrell, un debate sobre la venta de bienes propios del ayuntamiento para sufragar los gastos. Y es que esta obra de ferrocarril de Sevilla a Cádiz va a estar sufragada en parte por la clase empresarial de Chiclana, que va a poner mucho dinero al respecto, y esto está recogido en todas las actas capitulares. El Cabildo también ayudará, ¿no? Pero no se van a conformar con eso. Van a ver que ahí está la modernidad, ahí está la salida de sus productos, sobre todo el bodeguero, y entonces hay un personaje que quizás sea el que más insistió y el que más claro lo tuvo, que fue Salvador Sánchez Manzorro, que va a proponer y va a luchar por unir San Fernando con Chiclana. Va a intentar traer un ramal del ferrocarril hasta la propia Chiclana. Así, en 1865 va a presentar un proyecto que va a unir ambas localidades con una línea que iría en paralelo al camino terrestre, ¿no?, al actual camino, ¿no?, de la carretera. Pero habrá otros muchos proyectos a lo largo del siglo. En 1877, que es el que tenéis en la imagen, este iría, claro, si salimos de Chiclana y vamos recto, pasamos por las Salinas, por las Marismas, junto al Pinar de los Franceses y Batería Colorada, y si seguimos recto, llegamos hasta la vía del tren, a la altura del barrio Jarana. Pues este proyecto proponía eso. Hay más. En 1888 tenemos este plano en el que sería otra vez nuevamente la propuesta a través de San Fernando. E incluso en 1899 va a haber una notificación en el que se afirma que la llegada del ferrocarril a Chiclana era un hecho. Pues no debió de serlo, porque prácticamente no hemos visto un tren hasta las pruebas del ferrocarril del año pasado, pero bueno. Bueno, este Salvador Sánchez Manzorro, ya con esto vamos cerrando, hay que agradecerle otra cosa, porque hubo una propuesta de un ingeniero de Crespo, que ante los problemas de aterramiento de los caños va a proponer el cierre del caño de Santipetri. Este hombre, Salvador, con ese documento, son 3 hojas, esa carta que se lo va a mandar al gobernador, va a intentar luchar de que no se realice ese cerramiento del caño ante el peligro de quedarse sin agua Bartibás y de ahí parar toda la economía chiclanera. Afortunadamente, los ingenieros de Caminos y Canales de la provincia de Cádiz van a informar negativamente, quizás no tanto por Chiclana, quizás porque temían
que se quedara sin agua el puerto de Gallinera y el arsenal de la Carraca, y finalmente no se llegó a realizar. Hagamos ya el balance final, y es que quisiera transmitiros que quizás estamos ante ante el mejor siglo que hubo en Chiclana hasta entonces. Hasta entonces, y aunque el siglo XVIII no fue malo, si miramos en términos económicos, el siglo XIX, perdiendo el primer quinquenio por la ocupación napoleónica, fue muchísimo mejor. Había una Chiclana muy potente, y prueba de ello va a ser que en 1834 va a encabezar partido judicial, ¿no?, incluyendo a Conil y a Vejer dentro, y se van a realizar una serie de obras con iniciativa tanto pública como privada que van a denotar esa apuesta por el futuro. Aquí vemos obras de pavimentación, por ejemplo, que se van a mejoras del pueblo. Se va a cuidar el saneamiento a través de Madrona, va a ser el siglo donde se realice las Madronas chiclanas. El puente va a ser fundamental, vamos a tener el primer puente de piedra. Cada vez los puentes de madera, tanto el grande como el chico, cada vez que venían una riada se lo llevaba. E incluso proyectos inacabados, como esta fuente, la fuente pública que estaba justo delante de lo que hoy es el Pico del Oro. Se hizo este proyecto que no se hizo. Y ya también fue este proyecto de desagüe, que no se trataba de otra cosa que en la laguna de Geli, como veis aquí, en la red del Rodeo, incluso la laguna de la Paja, hubo un proyecto para desecarla y utilizarla para cultivo. También se hicieron la plaza de Abasto, el cementerio nuevo que dijimos antes, o el propio alumbrado público, que a mitad de siglo se sustituyen las lámparas de aceite por las de petróleo, y ya a finales de siglo, en el 98, se mete el alumbrado eléctrico, ¿no? Reflejo de este alumbrado eléctrico es la fábrica de la luz, ¿no?, que tenemos ahora reformada. Pues bien, por todo eso, considero que este fue el mejor siglo hasta entonces de Chiclana y de buena parte del siglo XX. Porque si nos fijamos, en el siglo XX no se hicieron tantas inversiones como en el siglo XIX, en esa primera mitad del siglo XX. Y no solo eso, sino que en el siglo XX fue por iniciativa, por los entes públicos los que hicieron las inversiones, y en el siglo XIX principalmente fueron la clase empresarial la que hizo las inversiones, y eso es señal de la buena salud que tenía Chiclana. Pues muchas gracias, espero que hayáis disfrutado un poco con estos retazos, ¿no?, de la economía, y nada, buenas noches.